¿Qué tal, amigos? Pues en esta ocasión traemos un video bastante interesante sobre el equipo Arsenal de la Premier League en esta temporada 2023-2024 de su director técnico Mikel Arteta. Vamos a ver su sistema de juego de una manera práctica, sencilla y entendible para todos ustedes. Vengan a empezar conmigo, acompáñenme. Muy bien, amigos, pues aquí tenemos el sistema de juego del Arsenal de la Liga Premier de su director técnico Mikel Arteta. Él maneja su sistema base de inicio, el 1-4-3-3, pero también vamos a ver varios sistemas que tiene. También maneja el 1-2-3-2-3, así como el 1-2-3-5. También maneja el 1-4-2-2-2, así como el 1-4-4-2 y el 1-4-5-1. Son estos sistemas que estaremos viendo. Tiene muchos más, pero son los que estaremos viendo en este ejercicio, amigos. Vamos a explicarles Mikel Arteta, un entrenador discípulo de Pep Guardiola, que le ha faltado poco para poderse llevar la Premier. Estaremos viendo más adelante, pero bueno, vamos a ver cómo sale desde atrás, cuál es su progresión en el medio campo, cuáles son sus sistemas en la zona de definición. También estaremos viendo qué sistema utiliza en la presión alta o en los bloques medios, bloques bajos, y estaremos viendo básicamente su posesión, cómo la maneja, qué jugadores son los claves en su esquema. Es lo que estaremos viendo, amigos, así que estén muy pendientes. Recuerden que esta es zona 1, nuestra zona de salida, esta es zona 2, nuestra zona de medio campo, esta es zona 3, nuestra zona de definición o ataque. El campo se divide en 5 zonas, pero para simplificarlo lo diremos en 3, como se los he dicho en los anteriores videos. Empezamos con la alineación. Generalmente utiliza Mikel Arteta en la portería. Se encuentra Aaron Ramsdale. Enseguida una línea defensiva de 4 elementos. Por izquierda está Zinchenko. Central por izquierda está Gabriel. Central por derecha está Saliba. Lateral por la derecha está White. Enseguida una línea de 3 mediocampistas. Por el centro el equilibrio está Rice. Por izquierda está Trossard. Por derecha está Odegaard. Y enseguida una línea de 3 delanteros. 2 extremos pegados a las bandas. Por izquierda está Martinelli. Por derecha está Saka. Y por el centro delantero Havertz, que es el que utiliza. También tiene otro jugador ahí adelante que estaremos viendo en la banca. Y en la banca, precisamente, las variantes, tiene en la portería a David Raya. También tiene a Timber. Tiene a Kiwior. Tiene a Tomiyasu. Tiene a Thomas Partey. También tiene a Jorginho, tiene a Smith Rowe, tiene a Fabio Vieira, tiene a Reiss Nelson, tiene a Gabriel Jesús y tiene a Eddie Nketiah. Son las variantes en banca que generalmente tiene el equipo del Arsenal con Mikel Arteta, un entrenador que digamos que es discípulo a Pep Guardiola. Tiene mucha similaridad, o sea, es muy similar a Pep Guardiola en cuanto a su posesión, el sistema, en fin, lo hace muy parecido. Creo que le ha faltado un poco consistencia y que sus jugadores tengan mucha disciplina tácticamente, porque siempre van liderando la Premier y al final de las jornadas se caen. Creo que ahí también es un tema físico que hay que checar en cuanto a la preparación física del equipo de Arsenal. Pero empezamos, amigos, ¿cómo sale desde atrás? El primer sistema que utiliza el equipo de Mikel Arteta es el 1-2-3-2-3. Este es el primer sistema que utiliza el equipo de Mikel Arteta en la salida, en la que salen en corto, y la posición estratégica en el campo. Táctica del equipo del Arsenal es colocarse en triángulos. Vean aquí triángulos por por sector, por este otro, por las bandas, por el centro, uno grande, una salida de la volpera que estaremos viendo, en el que los centrales, tanto Gabriel como Salida, tocan en corto, ya sea por el centro, y Rice o Odegaard se botan
para ser la primera opción y de ahí empezar la salida por las bandas y luego se va generando la posesión poco a poco. Pero ahí tenemos una imagen para que quede ejemplificado cómo está el 1-2-3-2-3, bastante bien especificado, en que se ve a Ramsdale, a Saliba, a Gabriel los centrales, por izquierda está Zinchenko, por el centro está Odegaard y también Rice, que baja a hacer la salida. Ahí podemos ver en la imagen cómo está bien marcado el equipo del el Arsenal, cómo tiene su salida, bastante interesante en la salida de balón del equipo del Arsenal. Ahí está la imagen. Ahora volvemos a la pizarra. Genera una salida la volpeana, prácticamente los centrales se adelantan un poco y si tienen la opción de que el equipo no le hace tanta presión, pues pueden salir con una salida de la volpeana con un triángulo por el centro. Ahí se ve tanto Saliba como Gabriel teniendo la posesión y aquí Rice, que es el jugador que generalmente, o Odegaard, el jugador que forma este triángulo por el centro para tener una salida volpeana y de ahí partir, bastante interesante. Pero ahí tenemos una imagen para que se vea cómo está la salida, tanto Gabriel como Saliba, y en este caso es Odegaard, o que puede ser también Rice, el que genere ese triángulo por el centro, y obviamente siempre el que tenga el balón, pues va a tener una opción hacia un lado derecho, al lado izquierdo, hacia adelante, o de apoyo hacia atrás. Es algo interesante cómo está generándose el equipo del Arsenal. Ahora volvemos a la pizarra. Se generan triangulaciones prácticamente en todo el equipo, en toda la zona, perdón, en la salida, tanto en zona 1 como zona 2. Ahí podemos ver las triangulaciones, cómo están estratégicamente bien colocados. Aquí vemos un triángulo, otro triángulo, para, como les digo, siempre tener una opción. Si el jugador tiene la pelota aquí, va hacia un lado, hacia el otro, hacia adelante o atrás de apoyo. Es interesante cómo lo genera el equipo en el campo. Ahí tenemos una imagen para que quede ejemplificado cómo están las triangulaciones en la zona 1 y zona 2. Prácticamente ya la está partiendo en la zona 2, las triangulaciones bastante interesantes. El equipo del Arsenal, cómo está el equipo estratégicamente bien colocado. Ahí se ve la imagen. Es importante que vean las imágenes en el campo, cómo el equipo lo traslada de la pizarra al campo. Es algo interesante ahí como la tienen. Ahora volvemos a la pizarra. El equipo del Arsenal le da mucha circulación, la posesión es importante. Para ellos generar pases desde la salida es vital, entonces le dan mucha circulación. Si el equipo rival viene a hacer la basculación por este sector, pues le dan la vuelta. Van pasando la pelota, circulan la pelota, le dan la vuelta al otro sector y vuelven a atacar. Si el equipo vuelve a hacer la basculación, no importa, ellos tienen la paciencia por volver a tocar y volver a generar, esperar los espacios en el momento específico y entonces sí ya dar pases entre líneas donde ya pasas esa primera presión y vas de frente al marco. Pero la circulación es muy importante de un sector a otro y esperar el momento. Ahí tenemos una imagen para que quede especificado cómo están los cambios de juego y la constante circulación del equipo del Arsenal ya prácticamente en la zona 2. Es algo interesante cómo lo tiene el equipo del Arsenal, ahí para que vean cómo está el equipo colocado estratégicamente para empezar a dar la circulación. Si ya no hay líneas no hay pases entre líneas, pero prácticamente le dan la vuelta pero no pierden la posesión. Es algo interesante y son pacientes en el momento en el que vean los huecos y los espacios entre líneas para mandar ese pase con profundidad. Ahí lo esperan, pero volvemos a la pizarra. El jugador que le da esta salida, que es bastante interesante, es un jugador clave, Rice. Este jugador que llega a pedido de Mikel Arteta para que sea el que le da el equilibrio en el medio campo y el que le da también muy buena visión. Tiene muy buena lectura de juego y tiene muy buen pase. Es el que le da la salida al rival, se coloca delante de los centrales y es el que empieza a generar por dónde es la mejor zona para atacar hacia adelante e ir hacia el frente. El equipo de Mikel Arteta tiene a Rice como este jugador clave, pero ahí tenemos una imagen para que se vea especificado cómo está Rice, que le tiene la creación, la visión, también tiene muy buena recuperación de pelota, ¿no? Es algo interesante que tiene este Rice. Es bastante interesante cómo es este jugador que le está dando prácticamente al equipo del Arsenal pues una salida limpia. Es un pedido de Mikel Arteta. Estuvo muy sonado que lo querían varios equipos, pero al final de cuentas se quedó con el equipo del Arsenal, un jugador con muchísima clase
es prácticamente un box to box. Va hacia el frente, pero también recupera las pelotas y le da muy buena salida. Ahora volvemos a la pizarra. En la zona 2 y en la zona 3 prácticamente utiliza el mismo sistema, el 1, 2, 3, 5, en el que ya están generando amplitud por las bandas. Estaremos viendo qué jugadores son los que le dan esa amplitud, una presencia por el centro, con superioridad en algunos casos para también tener profundidad por esta zona. Pero ahí tenemos una imagen para que quede especificado cómo está marcadísimo la línea de 3 mediocampistas, la segunda línea y la línea de atacantes, los 5 dando la amplitud y presencia por el centro, para que en determinado momento el equipo del Arsenal pues tenga esa llegada por el centro, por las bandas, con profundidad, con amplitud. Es algo interesante lo que tiene el equipo de Mikel Arteta en determinado momento. Es algo que lo genera bastante bien el equipo del Arsenal. Es algo interesantísimo cómo llega en esa foto. Podemos ver marcadísimo el sistema. Es algo interesante lo que tiene el equipo del Arsenal. Ahora volvemos a pizarra. De repente ya en la zona 3 obviamente se empieza a colocar en un rectángulo. El equipo prácticamente se achica, se hace corto, trabaja en espacios reducidos para tener la circulación y la posesión y tener siempre el jugador cercano. Es algo interesante cómo trabaja un rectángulo en el campo, pero hoy tenemos una imagen para que quede más especificado lo que les estoy explicando. Cómo se ve el equipo colocado en un rectángulo, en un sector en la fase ofensiva, bastante interesante, en el que todo el equipo adelanta líneas. Tanto los defensores, laterales que se convierten en carrileros, los extremos en las bandas y los delanteros y los centrocampistas. Todo el equipo está adelantando las líneas. Es algo interesante lo que tiene el equipo de Mikel Arteta, que ahí está marcadísimo en determinado momento cómo está el equipo bien adelantando todas las líneas en un rectángulo, en un cierto sector del campo, ahí en la fase ofensiva, bastante interesante. Ahora, volvemos a la pizarra. En la zona 3 con el 1, 2, 3, 5 genera amplitud y profundidad tanto por la banda de la derecha como de la izquierda. Es algo interesante lo que llega el equipo del Arsenal, cómo generan las triangulaciones por bandas. En este lado, en este caso por la izquierda, puede subir Zinchenko, Trossard, que también le da buena amplitud, y Martinelli, que es un jugador que también tiene mucha profundidad. Pero ahí tenemos una imagen para que quede especificado cómo están atacando por la banda de la izquierda. En este caso está Martinelli, Trossard, y el equipo en determinado momento viene la subida de Zinchenko. Es algo interesante para hacer la profundidad, llegar a la línea de fondo y mandar centros. Ahí se ve cómo está la flecha que está mandando centros hacia Havertz, o Saka que cierre, o una incorporación de Odegaard. Bastante interesante lo que tiene el equipo del Arsenal. Ahora volvemos a la pizarra. Por la banda de la derecha, el dueño y el jugador clave, el segundo jugador clave que para mí es importantísimo, es Saka, este extremo que está pegado a la banda derecha, siendo el zurdo, para que haga diagonales el centro y quede a su perfil natural. Tiene muchísimo drible, muchísima gambeta, y aparte tiene profundidad. De repente no le pega tanto con la derecha cuando hace la profundidad y hay que mandar el centro de primera, pero bueno, es un jugador muy zurdo que cuando hace la diagonal hacia el centro queda a su perfil y viene con disparos muy interesantes y genera mucho, que cuando él toma la pelota pues prácticamente controla, entre que hace la gambeta y que no, adelanta el equipo las líneas. Es algo interesante. Ahí tenemos una imagen para que quede especificado cómo está el jugador clave con desequilibrio, amplitud y profundidad, que es Saka. Ahí podemos ver en la imagen cómo tiene las tres opciones: hacerla él personal, hacerla con profundidad,
llevarse a su marca, mandar un centro al espacio o apoyarse y volverse a desmarcar en una pared corta o larga. Es algo interesante, tiene muchas opciones lo que saca. Es algo interesantísimo en el equipo del Arsenal, cómo puede atacar por el centro, por la banda de la derecha, por la banda de la izquierda, con triangulaciones y que aparte tiene una llegada bastante interesante con mucho jugador hacia el frente, porque tanto Zinchenko por el lado de la izquierda como White, que también lo sabe hacer bastante bien, se incorporan hacia el frente y generan una llegada bastante interesante que le ha faltado, como les vuelvo a repetir, en las últimas jornadas lograr ese dominio el equipo del Arsenal. Ahora pasamos a la fase defensiva. ¿Qué sistema utiliza Mikel Arteta en la presión alta? En la presión alta el sistema que utiliza es el 1-4-2-2-2. Pareciera 1-4-4-2, pero es muy importante que también existe ese sistema 1-4-2-2-2 en el que genera prácticamente una línea, tres líneas, tanto adelante de la defensiva y una línea de dos, luego otra de dos y al frente otros dos, que son los que hacen las basculaciones, hacen los movimientos, los recorridos, dependiendo del flujo de la jugada, para apretar la salida del rival. Ahí tenemos una imagen donde queda especificado cómo se alcanza a ver las dos líneas de dos, no se alcanza a ver la tercera, pero es importante que se vea que el sistema es 1-4-2-2-2. Es bastante interesante cómo el equipo de Mikel Arteta logra hacer esa presión con ese sistema que se está utilizando en Europa. Muchas veces me dicen, es que estos sistemas no los he visto. Pues no, pero que aquí en el continente americano de repente no hay estos sistemas, pero en Europa, que es la elite técnica de directores técnicos y táctica, pues ahí se están viendo. Así que es muy importante que ustedes aprendan todos los sistemas, no nada más hay unos cuantos, hay muchísimos sistemas que se ejemplifican en el campo. Ahí está especificado el 1-4-2-2-2. Ahora volvemos a la pizarra. El sistema que utiliza, este sí que es básico, que todo el mundo lo conoce, en el bloque medio, bloque bajo, es el 1-4-4-2. Este sistema obviamente depende también hacer las basculaciones, dependiendo la salida del equipo rival, viene a hacer la basculación, el recorrido de todos, evitando pases entre líneas. Ahí tenemos una imagen para que quede especificado cómo está el 1-4-4-2, marcadísimo, bastante interesante en el equipo de Mikel Arteta, lo sabe hacer bastante bien. El equipo del Arsenal de repente tiene estos sistemas que los utiliza y los maneja a la perfección. Muy bien. Ahora volvemos a la pizarra. El siguiente sistema que utiliza Mikel Arteta en el bloque medio y bloque bajo es el 1-4-5-1. Es bastante interesante cómo le da una superioridad en la línea de mediocampistas con 5 elementos. Esto propicia que eviten pases entre líneas. Si hay jugadores entre la línea de delanteros y mediocampistas, pues obviamente mandarles pases a ellos pues es complicado, porque hay superioridad en el mediocampo en esta fase defensiva del equipo del Arsenal. Tienen que buscar las bandas, entonces eso ya también viene entonces el recorrido, viene la basculación del equipo rival para evitarles la salida clara y limpia. Es algo interesante. Ahí tenemos la imagen para que quede especificado cómo está el 1-4-5-1, bastante claro cómo está la superioridad y muy bien coordinado el equipo del Arsenal. Ahora volvemos a la pizarra. Maneja una línea defensiva muy bien coordinada, lo hace muy bien, trabajan en línea, obviamente generan unos espacios que si no hicieran bien la coordinación, no salieran a tiempo, pues prácticamente un jugador se podría ir de frente al marco en determinado momento, pero manejan muy bien, muy coordinada la línea defensiva de 4 elementos, a veces en 1-4-3-3, a veces en 1-4-4-2, pero es muy interesante cómo tiene la línea defensiva muy bien coordinada. Ahí tenemos una imagen para que quede especificado cómo el equipo del Arsenal maneja muy bien la línea defensiva en determinado momento, lo sabe hacer a la perfección el equipo de Mikel Arteta, para que quede especificado cómo de repente tiene esa llegada el equipo de Mikel Arteta, más bien tiene esa defensiva muy bien coordinada el equipo de Mikel Arteta. Ahora vamos a platicar un poco una debilidad. Volvemos a la pizarra.
De repente el equipo de Mikel Arteta tiene muy buena posesión, adelanta líneas, pero cuando se viene una pérdida, que es el único defecto que yo le veo al Arsenal, es que de repente cuando viene una salida en el medio campo y pierden la pelota, se les viene el equipo, les generan un contragolpe. Ese es el problema que de repente tiene el equipo del Arsenal. Viene una pérdida en medio campo y entonces el equipo rival se viene de frente al marco con un contragolpe, con una transición ofensiva y de repente quedan en inferioridad en determinado momento cuando el equipo viene con esas pérdidas, porque todo el equipo adelanta, prácticamente todo el equipo ataca, que tienen que tener pases seguros, porque si viene la pérdida, ahí vienen los problemas. Ahí tenemos una imagen para que quede especificado cómo viene el contragolpe del equipo rival derivado de una pérdida en el medio campo. Eso es donde de repente el equipo del Arsenal padece en determinado momento, pero es un equipo que debe de trabajar muy bien Mikel Arteta en la Premier League. Si se la quiere ganar a Pep Guardiola, pues prácticamente tiene que ser muy disciplinado, sobre todo en un aspecto físico, porque yo he notado que el equipo se cae en las últimas jornadas, como volvemos a repetir. Entonces es muy importante que el equipo tenga esa seguridad y esa preparación física de las últimas jornadas de un torneo como es la Premier League, que es bastante largo y bastante complicado. Pero bueno, amigos, Mikel Arteta, un entrenador que seguramente estaremos viendo en los próximos años, que estará dando mucho de qué hablar en Europa. Probablemente en una de esas ya le logre ganar una Premier a Pep Guardiola. Pero bueno, amigos, espero que les haya gustado. No olviden que seguiremos subiendo más sistemas. Estén pendientes. Les mando un cordial saludo. Porque el fútbol es un sentimiento más en nuestras vidas. Suscríbanse a nuestro canal, amigos.